Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la historia. Bueno, voy a empezar hoy con... Voy a explicar los reinos, la formación de las monarquías feudales, perdón, en Europa occidental. Y bueno, dónde podemos rastrear el origen de estas monarquías, cómo se van configurando los reinos, las monarquías feudales, qué apoyos tienen, qué luchas internas, qué fuerzas exógenas e endógenas influyen en esa formación o en esa desintegración de las dinastías que van intentando consolidarse en Francia, epicentro del feudalismo, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, en la zona de Alemania, en el centro y norte de Europa, pero también llegan con cierta influencia al norte de la península ibérica, a esos reinos cristianos que se van configurando a partir del siglo octavo y noveno principalmente, desde esos focos de resistencia que se forman en las zonas más septentrionales de la península tras la invasión musulmana. Voy a empezar esta pequeña charla que voy a dar, estas pinceladas que voy a dar para trazar un esquema mental de cara a poder estructurar un discurso si es necesario plasmarlo, por ejemplo, en unas oposiciones o para aplicarlo al alumnado con nuestros métodos didácticos y con nuestras programaciones en secundaria o en bachillerato. Voy a empezar por recomendaros una bibliografía, tal vez un poco desfasada, pero es con la que yo estudié la Edad Media en su tiempo. Y bueno, desfasada no porque lo que digan esté superado, ni mucho menos, son grandísimos autores. Uno de ellos es Emilio Mitre, que fue profesor mío en la Universidad Complutense de Madrid cuando estuve allí estudiando y de él tengo esta pequeña obra, Introducción a la Historia de la Edad Media Europea, pero es muy, muy concreta y muy significativa. Hay otra obra de otro historiador de la Edad Media que a mí me gusta mucho, Königsberger, bueno, Historia de Europa, del año 400 al 1500, más o menos, lo que abarca la Edad Media, el milenio de Edad Media. Y luego otro de Eduardo Manzano, que son Historia de las sociedades medievales en la Edad Media, orientado al horizonte medieval musulmán. Bien, ¿dónde podemos rastrear el origen de las monarquías feudales? Bien, pues el origen de las monarquías feudales lo tenemos que rastrear en el epicentro del feudalismo, que fue ni más ni menos el reino franco, ¿no? Los reinos francos, tras la caída de las estructuras del Imperio Romano en Occidente, los francos se consolidan como un poder que empiezan a empujar hacia el sur y hacia el este a otros pueblos fuera de su ámbito, ¿no? Pueblos como los suevos, los burgundios, los visigodos del reino de Tolosa, que fueron empujados más allá de los Pirineos y consiguieron consolidar un reino en la península ibérica que abarcó casi toda la península ibérica. Los suevos, como sabemos, en el oeste de la península ibérica estuvieron y consolidaron su propio reino, más o menos en lo que es hoy el norte de Portugal y la actual Galicia, hasta el año creo que fue 578, finales del siglo VI, en que los visigodos consiguieron conquistarlos. Entonces el reino franco lo que hizo fue dominar todas las Galias. En el año 508, a principios del siglo VI, Clodoveo I, que reinó entre el año 481 y el 511, consiguió legitimar su poder como rey franco, ya que fue designado cónsul por parte de los bizantinos y estableció la capital en París.
fundando la conocida como dinastía merovingia. Los merovingios, sucesores de los francos y predecesores de los carolingios. Bien, extendió todos sus dominios hasta los Pirineos, y a partir de ahí hacia el sur, como comentaba, se asentaron los visigodos y los suevos, principalmente ocupando casi todo el espectro peninsular, excepto algunas áreas marginales del norte, cántabras y del actual País Vasco y Navarra, pero los visigodos alcanzaron el poder, junto con los suevos, que fueron también desplazados de su poder territorial, como comentaba ya a finales del siglo VI. A la muerte de Clodoveo dividió el reino entre sus hijos, y no volvería a estar unificado hasta el año 721, de la mano del mayordomo de palacio merovingio Carlos Martel, que fue el artífice de la victoria y del freno con su ejército hacia los musulmanes, tras rebasar estos los Pirineos con intenciones de expandirse por Europa. Carlos Martel frenó en la famosa batalla de Poitiers en el año 721 esta expansión musulmana. Los francos lo que habían hecho es establecer poderes territoriales, poniendo a condes en los territorios, en las demarcaciones en las que dividía el reino. Unos condes que actuaban en la práctica como poderes prácticamente absolutos. Los reyes francos intentaron ya establecer ese poder. Digo que los condes actuaban casi como monarcas absolutos, en tanto que administraban justicia, percibían impuestos en sus demarcaciones. Estaban supeditados al poder del rey, pero tenían un gran poder, y aquí es donde se fragua en parte el feudalismo, como vimos en una anterior exposición sobre este tema. Vamos a hablar de los distintos reinos feudales importantes, empezando por el caso de Britania, la isla que fue conquistada tras la retirada de los romanos en el año 410 por anglos, por frisiones, por sajones y por jutos, que formaron diferentes reinos. Los que se consolidaron con mayor fuerza fueron los sajones, que llegaron a crear una heptarquía, lo que se conoce como heptarquía, 7 reinos sajones. Los normandos invadieron en el siglo IX gran parte de la actual Inglaterra. Y por otro lado, los reyes de Wessex, al sur de Inglaterra, sí que lograron y consiguieron unificar el reino de Inglaterra. Durante todo el siglo X se incorporan los reinos de Mercia y Northumbria, que permanecían bajo el poder de los daneses, de los vikingos daneses. Los normandos fueron expulsados tras sus invasiones, y lo que provocaron fue una reactivación de la organización monástica y la difusión por toda Inglaterra de las creencias cristianas, de la fe cristiana. Los daneses, que ya se habían cristianizado, los vikingos daneses, volvieron de nuevo a invadir Inglaterra a comienzos del siglo XI y unificaron bajo el reinado de Canuto
II el Grande los reinos de Dinamarca, de Noruega, de Suecia y de Inglaterra, constituyendo una especie de imperio, salvando las distancias, con lo que se puede entender en términos históricos como imperio, pero constituyeron un gran dominio que se extendía por varias zonas geográficas del occidente europeo. En el reinado de Canuto II el Grande, el rey vikingo, que unió todos estos reinos, finaliza en el año 1035 y unos años después, en el año 1042, los anglosajones recuperan el trono. Iniciando una etapa de crisis que terminó con la conquista normanda de Inglaterra. Es decir, los normandos fueron expulsados, fueron de nuevo expulsados y volvieron a conquistar Inglaterra. Italia, ¿qué pasaba en Italia? ¿Cómo se consolidaron los reinos italianos? Bueno, pues el origen de los reinos feudales hay que rastrearlo a finales del Imperio Romano, en el año 476, en el que Rómulo Augusto es depuesto como emperador y el ostrogodo Teodorico el Grande, en esa época que ya estaba en la influencia italiana, instauró la sede en Rávena, ordenándose o consolidándose como rey. Además, el emperador bizantino Justiniano I, que reinó entre el año 527 y el año 565, consiguió expulsar a los ostrogodos a mediados del siglo VI. Después se producen penetraciones de los lombardos por el norte de Italia, estableciendo una monarquía que tuvo que enfrentarse a los poderes francos que ya pretendían dominar gran parte del espectro de la península itálica. Administrativamente podemos hablar de dos tendencias con intereses contrapuestos. Por un lado estaba la tendencia centralista, que pretendía organizar un Estado desde el poder monárquico, y por otro lado había una tendencia de otorgar cierta autonomía a las ciudades en cuyo frente estaban los duques, ¿no? Ya estas ciudades que más tarde, a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, tendrían una importancia muy grande, como son Venecia y como es Génova, que se constituyeron como repúblicas comerciales, ya venían en estos primeros tiempos de la Alta Edad Media, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, ya tenían cierto ímpetu de permanecer como ciudades-estado independientes y organizarse al margen de estos poderes monárquicos y de esta influencia feudal que venía sobre todo desde territorios francos, territorios merovingios en este momento. Hay que seguir diciendo, en esta época de dominio lombardo del norte de la península ibérica, había un mosaico de ciudades-estado, de ciudades autonómicas, sí, porque tenían cierta autonomía, ciudades ducales, mejor dicho, hasta 30, como Pavía, como estoy mirando aquí un mapa que no puedo pasaros, como Pavía, como Milán, como Asti, Génova, Pisa,
novalesca, Ibrea, todo en el centro y el norte de la península ibérica. Esta atomización del poder de las ciudades ducales, con esa autonomía de la que gozaban, eran una dificultad para consolidar ese aparato estatal y hacerle frente a los ataques de los francos, como comentaba, que ya pretendían esas tierras de la península itálica, pretendían extender su poder territorial a la península itálica. De los bárbaros también, de los ávaros y de los eslavos del norte, que eran las fuerzas exógenas que pugnaban por penetrar en territorio italiano. Pues estos ducados, estas ciudades ducales autonómicas, suponían un impedimento para ello. En esta época existía, como bien sabemos y hemos leído algo acerca del imperio del reino visigodo de Toledo, había un fuerte conflicto entre los poderes eclesiásticos católicos, entre dos tendencias, no católicos, cristianos, entre dos tendencias muy importantes dentro del cristianismo. Una era el arrianismo y otra el catolicismo, con su propia doctrina, con su propia forma de entender la religión y con su propia forma de organizar la iglesia. Seguimos. Carlomagno, que ahora cuando hablemos de Francia veremos cómo accedió al poder. Fue el que bajo su manto consiguió atraer y consiguió controlar a los lombardos, proclamándose rey de Lombardía en el año 774, unos años después de su coronación como rey, con lo cual todo el norte, todo el ámbito peninsular del norte quedó bajo el manto del imperio carolingio. ¿Y qué pasó en el imperio germánico? ¿Cómo se fue consolidando la monarquía germánica? Bien, pues durante el siglo X mantuvo el estatus carolingio. Los últimos reyes carolingios, como Luis IV el Niño, que extendió su reinado hasta el año 911, ya en el siglo X, murió y dejó un territorio dividido en grandes. En el 911 murió y a partir de esa fecha dejó un territorio dividido en 5 grandes ducados, que eran Sajonia, Franconia, Baviera, Suabia y Lorena. Estos ducados nombran rey a Conrado I, que fue rey entre el año 911 y 918, estableciendo una alianza con el clero para hacerse fuertes contra esos poderes nobiliarios que se extendían por estos grandes territorios ducales. Los obispos lo que hicieron fue asumir funciones administrativas, eran los funcionarios del rey del imperio germánico, del rey germánico en esta época. La zona de Lorena, el ducado de Lorena, quedó bajo la órbita de Francia, bajo la órbita de los carolingios. Con los duques de Sajonia se había establecido o se seguía manteniendo esa tradición de monarquía hereditaria que generaba, por un lado, grandes problemas en cuanto a luchas por la corona. La dinastía otoniana queda inaugurada con Enrique I, llamado el pájaro. Bueno, tiene su gracia estos motes que le ponían. Supongo que tendría alguna explicación. Enrique I, el pájaro,
que reinó entre el año 919 y 936, es considerado el primer rey de Alemania, inaugurando esta monarquía otoniana, heredera de Conrado I, que se había aliado con la Iglesia para contrarrestar el poder de los duques y de los nobles distribuidos en esos 5 grandes ducados, quitando Lorena, que recuerdo que da bajo el ámbito de los carolingios, del imperio carolingio. A Enrique I le sucede Otón I, Otón II, Otón III y Enrique II, el Santo. Bueno, Otón I, a finales del siglo X, en la segunda mitad del siglo X, para ser más preciso, Otón I fue reconocido emperador de Alemania, consolidando Lorena bajo su mandato imperial y Bohemia, y asegurando las fronteras con los húngaros que ya había iniciado su antecesor Enrique I. Otón I fue reconocido emperador y del Sacro Imperio Romano Germánico, de esa unión entre la Iglesia y el rey germano para contrarrestar el poder nobiliar. Ya se empezaba a denominar Sacro Imperio Romano Germánico, nombrado emperador por Juan XII. Une bajo Otón I, une bajo su mandato imperial a Alemania, a Italia, a Borgoña y a Polonia. Otón III emprende un proyecto que no pudo llevar a cabo de revitalizar lo que eran las antiguas estructuras y el antiguo territorio del Imperio Romano, estableciendo la capital en Roma. Y Enrique II el Santo fue el último rey de Sajonia, ya en el siglo XI, los primeros compases del siglo XI, entre el año 1014 fue rey hasta el año 1024. Bueno, voy a intentar explicar lo que fueron las guerras de investidura. Las guerras de investidura con el regreso de los reyes. Un momentito, por favor, que voy a mirar aquí una cosita. Bien, con el regreso de los reyes de Franconia, Conrado II y Enrique III, se recupera esa tradición de monarquía electiva. Enrique IV, estamos en el ámbito del Sacro Imperio, Imperio Germánico. Enrique IV restablece la autoridad imperial, reprimiendo a los ducados que tenían esas tendencias independentistas, ¿no? Y resolviendo el conflicto de las investiduras a través de esta institución de la monarquía electiva, y en la que entraba en juego esas disputas por el poder político entre el papado y el imperio. Es decir, el Sacro Imperio, que en un principio nació como una alianza para contrarrestar el poder de los nobles entre Iglesia y reyes germánicos de la dinastía otoniana, lo que hace es acabar con conflictos por controlar el poder, tras restaurar esa monarquía electiva con los reyes de Franconia, con Conrado II, Enrique III y Enrique IV. El Papa Gregorio VII reafirmó el celibato de los eclesiásticos, por ejemplo, y suprimió la compra y acumulación de cargos, prohibiendo a los laicos el conceder investiduras de feudos eclesiásticos. Es decir,
asegurándose el poder y los cargos, los principales cargos administrativos y de la jurisdicción eclesiástica controlados por el Papa y no por poderes laicos. Por tanto, los reyes estaban supeditados al orden eclesiástico, al poder de Dios. Este fue el conflicto de la guerra de las investiduras que se dieron durante el siglo XI en el seno de este Sacro Imperio Romano-Germánico, de esta alianza entre reyes germánicos y el papado. Lo que hicieron fue el Papa en el año 1076 excomulgó a Enrique IV y los príncipes alemanes, por tanto, se ven fuertes y capacitados para deponer al emperador, reconociendo de esta manera la autoridad papal. Es lo que se conoce como la humillación de Canosa. En el año 1077, las guerras de investidura. Enrique V, que reinó en el siglo XII, y Calixto II, el Papa, acordaron en el Concordato de Worms en el año 1222 que el Papa tendría autoridad para la investidura canónica y el emperador para la investidura feudal. En este sentido, el poder de los obispos y de los príncipes alemanes se refuerza. La nobleza vuelve a ser fuerte en el seno del Sacro Imperio, al igual que los obispos en contra del emperador y del Papa. A ver cómo me defiendo yo en alemán pronunciando la dinastía de los Hohenstaufen. Más o menos. 1138 y 1252 son los años que comprenden esta dinastía. Hablamos del siglo XII y primera mitad del siglo XIII. Aumentaron la dinastía de los Hohenstaufen. Lo que hizo fue aumentar su poder territorial por el Báltico y por Europa del Este, mediante la instauración de órdenes militares como los caballeros portaespadas o los caballeros teutones. Estos son más conocidos, la orden de los caballeros teutones. Muy novelado todo esto y bueno, pues es interesante siempre leerse alguna novela con cuidado, ¿vale? Siempre creo que es recomendable la lectura de novela histórica, pero con cierta precaución. De ahí podemos extraer datos y podemos hacer un ejercicio crítico buscando información, buscando fuentes, leyendo a historiadores que hayan tratado sobre el tema. Pero bueno, se puede disfrutar muchísimo leyendo una novela histórica sobre los caballeros teutones. Hay bastante literatura. Ahora mismo no recuerdo, pero sí. Prometo cuando hable en el próximo vídeo, me comprometo cuando hable de alguna novela histórica a traer algún título. Casi de memoria es complicado con tantísimos datos en la cabeza. Seguimos con la dinastía de los Hohenstaufen. Tras la resolución de estas guerras de investidura en el siglo XI, tras este acuerdo, tras este concordato de Worms entre los poderes eclesiásticos, entre el papado y los poderes imperiales, para repartirse las investiduras obispales y las investiduras feudales en el seno del Sacro Imperio que se estaba ya configurando. Se consolida la dinastía Hohenstaufen, se extienden por el Báltico, establecen órdenes militares para extender su poder también hacia el este. Conrado III llevó a cabo una cruzada junto a Luis VII de Francia, con el rey Federico I Barbarroja, muy conocido, uno de los reyes que tenemos que tener presente a la hora de explicar este tema, de estructurar este tema, porque emprendió de nuevo una batalla, nuevas guerras de investidura contra el poder papal.
se conoce también a Barbarroja no solo por sus guerras de investidura, sino por la consolidación del corpus legislativo basado en el derecho romano. Barbarroja, Federico I, que fue rey entre el año 1152 y 1190, se fortalece frente al papado. Y había en estos momentos una guerra abierta entre güelfos y gibelinos. Eran dos secciones, no dos tendencias, en la cual los güelfos, que eran partidarios de la Casa de Baviera, apoyaban al Papa Alejandro III, el Papa de ese momento, y los gibelinos eran de tendencia imperial, seguían a los Hohenstaufen y apoyaban al emperador Federico I Barbarroja, perdón. ¿Vale? Los güelfos y los gibelinos estuvieron presentes estuvieron activos y presentes estas dos tendencias durante muchos años. Y hay que hablar de ellos. Güelfos que apoyan al Papa y los gibelinos que apoyan al emperador. La Casa de Baviera está detrás de los güelfos y la Casa Hohenstaufen está detrás de los gibelinos. Los gibelinos, Federico I de Barbarroja, que quería desprenderse de esa autoridad papal y protagonizaron en estas segundas guerras de investiduras profundos y cruentos conflictos civiles que tuvieron el escenario principal en Italia hasta el Renacimiento, como comentaba, ¿no? Las ciudades italianas en esta época del norte, esas ciudades italianas que pretendían, esas ciudades ducales, autonómicas, que pretendían gestionar sus dominios, ¿no? Esas ciudades que luego serían ciudades comerciales que empezaban ya a tener importancia, se reúnen en la Liga Lombarda y derrotan al emperador Barbarroja en el año 1176, creando y consiguiendo esa independencia que pretendían ya desde tiempo atrás, como había comentado, y de las ciudades mercantiles de Italia. Todo esto en el seno de la Segunda Guerra de Investidura. Por lo tanto, para hacernos un mapa mental, el siglo XII, Federico I de Barbarroja, los Hohenstaufen se empiezan a extender, ¿no?, hacia el Báltico, hacia el este, instauran algunas órdenes militares. Como tienen esa supervisión papal, sabían tras el concordato de Worms, pues Federico I Barbarroja lo que hace es intentar de nuevo separarse, pero ya había en marcha, ya estaba por ahí detrás la Casa de Baviera, perdón, muy potente, detrás de los güelfos, ¿no?, de ese partido, no partido político porque eso no existía entonces, pero bueno, de esa facción que apoyaba al Papa, en este caso Alejandro III en este momento, y los gibelinos, detrás de los que estaba la dinastía Hohenstaufen, que apoyan al emperador, en este caso a Barbarroja, que fue el que inició estas guerras de investidura. Al mismo tiempo, las ciudades italianas lo que hacen es buscar su propio camino, buscando la independencia que ya pretendían tiempo atrás las ciudades comerciales, y se agrupan en la Liga Lombarda para conseguir ese propósito. Enrique VI, que sucede a Federico I, Barbarroja, rey de los Hohenstaufen, incorpora al reino, las dos Sicilias, que estaban en aquellos momentos en manos normandas. Federico II, que sucede a Enrique VI, somete a las ciudades güelfas, a las ciudades que apoyaban al Papa, ¿no?, de las ciudades de la Casa de Baviera, que apoyaban, por tanto, a la Casa de Baviera, al papado, y por lo tanto fue de nuevo excomulgado. Pero llevó a cabo una cruzada
y fue nombrado rey de Jerusalén. Seguimos por aquí con los Hohenstaufen, Conrado IV, en el siglo XIII, ya la segunda mitad del siglo XIII, 1250-1254, 4 años en los que se inaugura el gran interregno alemán. No había emperador y el rey Alfonso X, el Sabio, y Conrado V pretendían ese título. En este momento se consolidan las ciudades libres de Italia y de Alemania también. Por un lado se consolida la Liga Lombarda, que llevaron la iniciativa, y por otro lado la Liga Hansática, lo que provoca una atomización del territorio y una debilidad del emperador ante el poder de los príncipes por un lado y de las ciudades por otro. Por tanto, tenemos una lucha de dos grandes poderes en el Sacro Imperio. Por un lado el emperador y por otro lado el papado. Y además surge una atomización de estos poderes, una atomización territorial de la mano de las ciudades comerciales lombardas que se unen para hacerle frente al poder imperial y por otro lado de las ciudades de la Liga Hansática, ¿no? Esta liga del norte de estas ciudades del norte de Alemania y del Báltico muy orientadas al comercio en esas zonas geográficas, lo que provoca el debilitamiento del imperio durante el siglo XIII. Voy a hablar ahora de las monarquías feudales de Europa occidental, los conflictos europeos de la Baja Edad Media, que es como se llama este epígrafe, como lo podemos llamar. Luego, a la hora de articular este tema, lo podemos articular como mejor creamos. Lo importante es hacerse un mapa mental, ¿no?, de cómo se van configurando estas monarquías y estos poderes. La dinastía de los Capeto en Francia, ¿cómo no? Vamos a hablar de los Capeto, en la sede, en el epicentro del feudalismo en Francia, en el Reino de Francia. Llevan una evolución diferente al imperio. Francia e Inglaterra a su vez son distintos, llevan diferente evolución, ¿no? Hugo Capeto es elegido rey por los grandes señores en una Francia que estaba constituida en el año a finales del siglo X en un mosaico de principados y ducados con autonomía casi absoluta. Antes los carolingios solo tenían poder real, poder efectivo en escasos dominios reales, con lo cual los capetos acceden al poder en un territorio fragmentado en un mosaico de principados a finales del siglo X. Hugo Capeto es el primer rey y el objetivo de los capetos es incrementar su autoridad mediante una serie de estrategias. Por una parte, establecen la heredabilidad de la corona, res dignitatus, frente al principio de monarquía electiva. Hay un uso hábil de la política matrimonial, lo que hace que se incrementen por parte de la dinastía de los Capetos los bienes patrimoniales. Como decía, los carolingios tenían un poder efectivo muy limitado sobre los territorios que estaban bajo su poder, digamos, pero que se les escapaba todo ese mosaico de territorios feudales y nobiliarios. Bien, este uso hábil de la política matrimonial para lo que sirvió fue para incrementar esos bienes patrimoniales. Hay un apoyo de la Iglesia
en estos momentos también a la Casa de los Capetos, concretado en el Sacrum. La realeza quedaba por encima de la alta nobleza con este sacrum, ¿no? Es algo así como un reconocimiento eclesiástico al poder real. El apoyo de los burgueses, de los incipientes burgueses en las ciudades más importantes en términos comerciales, favoreció, por otro lado, el desarrollo de las ciudades. La Francia del siglo XIII cuenta con la monarquía más potente de toda Europa. Los Capeto, Hugo Capeto, el primer rey, a finales del siglo X, Roberto II el Piadoso, que ya salta al siglo XI hasta el año 1031, Enrique I y Felipe I, son los que dominan el espectro en el siglo XI y no pudieron someter a sus vasallos, pero consiguieron esta importante estrategia de conceder la heredabilidad y aumentar los bienes a través de esa hábil política matrimonial. Los primeros reyes en el siglo XI de la dinastía que inauguró Hugo Capeto. Luis IV el Gordo empieza a reinar en el año 1108, principios del siglo XII, y prolonga su reinado hasta el año 1137. Derrota a Enrique IV del Sacro Imperio y con lo cual lo que hace es conseguir mayor prestigio en detrimento de los poderes ducales, varoniles, nobiliarios en general. Otra de las estrategias era ganar prestigio a través de la victoria militar de los reyes. Luis VII, el joven, sucede a Luis IV, el Gordo, entre el año 1137 y 1180. Ya vamos avanzando hacia el final del siglo XII. Consigue mayor apoyo de esas incipientes ciudades burguesas, ciudades comerciales. Felipe II, el Augusto, empieza el reinado a finales del siglo XII, en el año 1180, y alcanza el año 1223. Funda escuelas catedralicias en París y en Orleans. Consolida el poder real frente a los grandes señores feudales y consigue consolidar su poder frente al imperio, al Sacro Imperio alemán. Otros reyes, Luis VIII, Luis IX, Felipe III, Felipe IV. Un pequeño truquillo que es muy útil para el alumnado cuando se habla de reyes, por si acaso tienen que hacer alguna mención. Los Luises, casi todos los Luises están en Francia, ¿vale? En este caso tenemos a Luis IV, Luis VII, Luis VIII, Luis IX, los Capeto, Felipe III, el atrevido, controló Navarra. Ya reinó entre el año a finales del siglo XIII, 1270-1285, controló Navarra. A partir de ese momento Navarra siempre tuvo reyes franceses o estuvo bajo el ámbito hasta la conquista en el año 1512 por parte de los reyes católicos y que fue incluido como un reino dentro de la corona de Castilla. Mantuvo siempre sus ciertas instituciones que se prolongan hasta nuestros días. Bueno, ¿qué más decir? Controló Navarra. Felipe IV lo que hizo ya este rey fue otorgar mayor madurez a las instituciones monárquicas. Se organizó el primer parlamento, los parlamentos donde ya las ciudades tenían mucha importancia, ¿no? Pues era el lugar en el que canalizaban sus inquietudes, sus
anhelos, sus propuestas y sus protestas, ¿no? En estos parlamentos. La Cámara de Cuentas y la Curia Real. Ya Felipe IV de los Capeto lo que hace es otorgarle y consolidar ese poder monárquico, instaurando verdaderas instituciones al servicio de la monarquía, instituciones estatales, ¿no? En Inglaterra, Inglaterra siempre estuvo, como hemos dicho, los inicios sajones expulsaron a los normandos, volvieron, los expulsaron y regresaron con fuerza. El ducado de Normandía su origen está al norte de Francia. Surgió en las invasiones normandas del siglo IX y su jefe y eran jefes vasallos del rey de Francia. Guillermo I el Conquistador fue el primer rey normando entre el año 1066 y 1087. Era duque de Normandía, invadió Inglaterra expulsando a los anglosajones y escandinavos en la batalla famosa de Hastings en el año 1066. Hastings. La batalla de Hastings, esto para recordarlo, son técnicas para memorizar ciertas batallas y reyes. Puedes hacer una gracia o algo y bueno, técnicas memorísticas. Uno lleva ya muchos años con estudios y bueno, pues a la hora de recordar, cuando estás en un examen con los nervios y demás, viene muy bien acordarse de ciertas gracias. Con cuidado de no poner la gracia en el papel, pero bueno, Hastings, la batalla de Hastings. La relacionamos con Guillermo I el Conquistador en el año 1066, siglo XI. Guillermo I tuvo que hacer frente a innumerables dificultades para mantenerse en el poder y apaciguar a la nobleza anglosajona, que era muy fuerte en Inglaterra. ¿Vale? Los había expulsado del poder, pero seguían presentes, ¿no? Y querían volver, querían regresar. Lógicamente, aunque los normandos introdujeron el feudalismo como elemento para consolidar el poder real, este feudalismo era un feudalismo de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para entenderlo, los feudos eran mucho más pequeños que en Francia, por ejemplo, y esto tenía sentido, ¿no? Guillermo I, el normando, el conquistador, sabía lo que hacía porque al ser más pequeños evitaban ese fortalecimiento, ese gran poder de los grandes ducados, de los grandes reinos como el de Aquitania en Francia, por ejemplo, y así evitaba... por un lado consolidaba su poder, ¿no? A través de estas instituciones feudo-vasalláticas, pero pequeñas, controladas. Crearon un cuerpo de funcionarios reales, representantes de la justicia y de Hacienda en los condados. Inglaterra siempre llevó su propio camino y estableciendo un paralelismo un milenio después, ¿no? Bueno, ahora también quieren emprender su propio camino, les cuesta trabajo eso de someterse. Los normandos instauraron este sistema de soberanía, ¿no? Este sistema de pequeños feudos para, por un lado, controlar el poder real, ¿no? Para consolidar el poder real, pero sin que se le desmadraran los grandes feudos de la mano de duques, condes y demás. Y ya al mismo tiempo, en esta época, fueron pioneros, ya habían establecido... voy a mirar porque fue Felipe IV ya en el siglo XIV el que otorgó el Capeto de Francia, el que otorgó Madurez, creó el primer parlamento, cámaras de cuentas. Pues ya Guillermo I en el siglo XI llevó a cabo la instauración de ciertas instituciones y el funcionariado real al servicio de un Estado central, ¿no? Y controlando la hacienda de estos pequeños feudos.
llevando a cabo también un registro minucioso de las propiedades feudales. El libro de Domesday, ¿vale? Domesday, creo que se dice así, tampoco... mi nivel de inglés es B1, B2. Me defiendo, pero estoy sordo. Los sordos tenemos dificultad. A duras penas he aprendido. Pero bueno, me defiendo bastante bien. Leo y... I can speak English with frequently. With fluence, not frequently. I speak English frequently, but with a bit of frequently, o fluence. Bueno, más o menos. El clero normando reorganizó la iglesia en Inglaterra, otorgando mayor autoridad al arzobispo de Canterbury, muy importante, que era amigo del rey, ¿no? Amigo de Guillermo I, con lo cual, bueno, pues estableció una alianza con el clero, otorgando, reorganizando la iglesia dentro de Inglaterra y otorgando autoridad al arzobispo de Canterbury. Guillermo II sucede a Guillermo I, Guillermo II el Rojo, y a este le sucede Enrique I. Estamos ya en el siglo XII. Enrique I alargó su reinado hasta el año 1135. Los que hacen siguen la línea de Guillermo I, perfeccionan estas instituciones que estableció, creó una tesorería real, los changes o algo así que se llama, no sé exactamente, y bueno, trataron de llevar a cabo un cuerpo legislativo, la Common Law, ¿no? La ley común, basada en leyes feudales y germanas y no en el derecho romano. Common Law. También llevaron a cabo políticas matrimoniales con el imperio continental, con el objetivo también de conseguir influencia, de conseguir bajo su dominio atraer al ducado de Normandía, a la Bretaña y al reino de Aquitania. También tuvieron sus guerras civiles por la sucesión con Esteban de Blois, ¿vale? Y aquí entra en juego una nueva dinastía, los Plantagenet, ¿vale? En la segunda mitad del siglo XII, de la mano de Enrique II, Plantagenet. Suena, tiene apellido de la corona de Aragón, ¿no? Plantagenet, ¿no? Catalán. Eso suena, tengo que investigar este asunto. Fue Enrique II Plantagenet, una nueva familia real. Voy a remarcarlo aquí en mis apuntes o manuales y demás. Escribir a mano es importante porque tiene una relación directa entre asimilar los contenidos y a la hora de escribir, y más que escribir con el teclado. Fundó Enrique II, fue el gran arquitecto del Estado inglés. Lo que hizo fue un compendio legislativo basado en el derecho romano y envió para dominar, para controlar los condados, ¿no? Esos pequeños poderes dentro de estos feudos, ¿no? Envió a los sheriff, ¿no? Los famosos sheriff del oeste pues tienen su origen aquí, en la dinastía de los Plantagenet. Enrique II. Reinó entre el año 1154 y 1189. Se casó con Leonor de Aquitania, una poderosa reina del reino de Aquitania bajo la influencia francesa en el suroeste de Francia, ¿no? Y fue, por tanto, el más poderoso señor feudal, ¿no? Enrique II de Plantagenet. Luchó también contra la Iglesia por la autonomía del poder real y terminaría con el obispo de Canterbury. Este poder que instauró Guillermo I, el Conquistador. Bueno,
A Enrique II de Plantagenet le suceden Ricardo I, Corazón de León, y Juan sin Tierra. Ya estamos en el siglo XIII. Llevaron la política de su padre, Enrique II, ¿no? Sheriff, control de los condados, instauración, arquitectura, profundizar en la arquitectura, un compendio legislativo basado en derecho romano. Redujo, los territorios en Francia a Aquitania. Se quedaron sin territorio, vaya, los Plantagenet en Francia, solamente el reino de Aquitania por la ofensiva que emprendió Felipe II Augusto de Francia. En esta época es importante, le suceden en el año 1258 los estatutos de Oxford, ¿no? La primera carta magna, muy importante, ¿no? Cómo se van dando pasos para consolidar una estructura estatal, una monarquía central, pero otorgando cierto reconocimiento legislativo a través de esas estructuras y a través del compendio legal, ¿no? El derecho romano, en este caso la Carta Magna del año 1258, los estatutos de Oxford, muy importante. E invito a que se investigue en qué términos estaban construidos estos estatutos de Oxford del año 1258. Tuvieron sus conflictos estos Plantagenet, ¿no? Ricardo I, Corazón de León, Juan sin Tierra, a los que le suceden ya en el siglo XIV Enrique III, Eduardo I. Cuando hablamos de Eduardos es muy probable que sean reyes de Inglaterra, Eduardo I, Eduardo II y Eduardo III, que tuvieron que limitaron el poder de la nobleza feudal, pero intentaron limitar el poder de la nobleza feudal, pero no lo consiguieron, tuvieron que ceder ahí ante la Iglesia y esta nobleza. A finales del siglo XIII, en el año 1295, los Plantagenet de finales del siglo XIII instauran el primer parlamento, con las dos cámaras que hoy en día siguen vigentes, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Escocia no se reconoce como vasallo del rey de Inglaterra con Eduardo III, lo cual provocó enfrentamientos, unos enfrentamientos que se prolongaran. Escocia estaba más arraigada, más apegada a esa tradición más tribal, digamos, ¿no? Las grandes familias que controlaban el reino de Escocia. Los enfrentamientos de Eduardo III por las pretensiones que tenía a la corona francesa, inauguraron la Guerra de los 100 años, que ahora pasaremos a explicar dentro del contexto de los conflictos europeos, los grandes conflictos europeos de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, como todo el contexto, siglo XIV, uno de los siglos más beligerantes en Europa de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es una época de alta belicosidad y conflictividad social, urbana, rural, guerras religiosas contra lo que se consideraban herejías entre reinos, guerras entre poderes, y en este contexto estalla la Guerra de los 100 años, guerra entre el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, entre el año 1337 y 1453, en que se cierran las últimas heridas, y en sucesivas fases. Fue una guerra que desgastó enormemente los recursos de ambos
reinos. El origen de la guerra de los 100 años, bueno, pues está en que Carlos IV, a su muerte en el año 1328, que era el último rey de los Capeto de Francia, y que una de las leyes que había en el Reino de Francia era la ley sálica, ¿no?, que impedía el acceso al trono de su única hija, y eliminaba la línea sucesoria por parte de las mujeres de Isabel de Inglaterra para evitar que un rey inglés ascendiera al trono de Francia. Felipe IV de Valois, primo de Carlos IV, accede al trono de Francia en el año 1328 y hasta el año 1350. Entre medias, en 1337, Eduardo III de Plantagenet, que ya era mayor de edad y era sobrino de Carlos IV, hijo de la reina Isabel de Inglaterra y de Eduardo II de Plantagenet, exige su derecho al trono. Con lo cual, el origen de la guerra, para no liarnos en esta maraña de nombres, está en el conflicto sucesorio. Francia no tiene recursos legales en ese momento ante la muerte de su último rey Capeto, que tenía descendencia femenina, la Isabel de Inglaterra, la infanta Isabel de Inglaterra. Pues como tenía la ley sálica, no podía seguir esa línea sucesoria, ¿no?, de los Capeto. Y lo que hace es, debido a ese cruce de matrimonios entre los Plantagenet y los Capeto, Felipe IV de Valois accede al trono de Francia, pero Eduardo III de Plantagenet, Inglaterra, lo que hace es exigir, que era sobrino de Carlos IV, lo que hace es exigir su derecho al trono, conflicto sucesorio, y declara la guerra a los Valois. Hay una rivalidad económica detrás de todo esto entre Francia e Inglaterra, especialmente por el monopolio comercial de las ciudades de Francia. Ese es el trasfondo económico que todo conflicto bélico, que todo guerra, se llame sucesoria, se llame religiosa, contiene, ¿no? Así lo entiendo yo y así lo explicaría yo en una exposición en la que tuviera que plasmar ciertas ideas. Bien, tenemos claro un conflicto sucesorio ante la falta de descendencia masculina por parte de Carlos IV a su muerte, el último Capeto. Los Plantagenet aprovechan, ¿no?, y ven posibilidades de reclamar el trono de Inglaterra de la mano de Eduardo III. En esta primera etapa, en el siglo XIV, de la guerra entre el año 1337 y 1360, con el trasfondo económico del dominio comercial de Flandes, la ofensiva inglesa de Eduardo III de Plantagenet en el norte de Francia es lo más destacable, y hay una victoria inglesa en Crécy, 1346, y toman también Calais, ¿no?, el paso de Calais, ahí en el Mar del Norte, ¿no?, el estrecho de Calais, estratégico para el flujo de tropas y logística entre la isla británica, entre Inglaterra y el continente. Hoy en día sigue siendo estratégico, ¿no? Está por ahí el Eurotúnel. Pasan miles de toneladas de mercancías a diario. Pues en aquella época era estratégico también controlar ese paso, ¿no?, Calais, para, en este caso, la guerra, ¿no?, para el paso de tropas y de logística de alimento para las tropas. En medio de todo este conflicto está la peste negra, ¿no?, que fue determinante en todos los procesos históricos del siglo XIV, mediados del siglo XIV. Con lo cual, lo que hacen es establecer una tregua hasta el año 1354, en el que Juan II el Bueno, hijo de Felipe IV de Francia y de Eduardo, príncipe de Gales, el príncipe negro, que se llamaba, hace prisionero a Juan II de Valois.
de Francia, ¿vale? Y con lo cual se ven obligados a firmar la paz de Bretigny, en la cual se entrega a los reyes de Plantagenet, Aquitania, Anjou, Calais y otras plazas, a cambio de la renuncia de Eduardo III al trono francés. Finalmente renuncia, pero se quedan con plazas importantes y con territorios importantes como Aquitania, Anjou, Calais y otras ciudades importantes. Una segunda etapa de la guerra, tras el acceso de Carlos V de Valois al trono de Francia, se origina tras la recuperación de la peste negra, de las consecuencias de la peste negra, y cierto saneamiento económico y militar, un gran desgaste en la primera etapa de la guerra, ¿no? El acuerdo de Bretigny, que había cedido plazas importantes a los Plantagenets de Inglaterra, empieza a caer en saco roto, ya que Francia, que se ve más fuerte de la mano de Carlos V de Valois, recupera una parte importante de esos territorios, reduciendo la presencia inglesa en Francia a 4 ciudades, que eran Calais, importante como hemos visto, Bayona, Brest y Chiburgo, ¿no? Si no me equivoco. Intervinieron en la Guerra Civil de Castilla, el apoyo de Eduardo de Plantagenet, el Papa Negro, a Pedro I, y Francia a Enrique II de Trastámara, ¿no? La victoria fue de Enrique II, lo veremos cuando hablemos de los reinos cristianos, ¿no? De la consolidación de las monarquías en los reinos de la península ibérica. La victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I, llamado el Cruel por sus adversarios. Ricardo II de Plantagenet sube al trono inglés en el año 1367, siendo menor de edad. Y en este caso hay un debilitamiento de Inglaterra en suelo francés, como hemos visto, habían perdido plazas, habían el apoyo a Pedro I de Castilla, pues había sido un fracaso, ¿no? Porque terminan perdiendo la guerra, retiran su apoyo y demás, y bueno, pues esa estrategia se les viene abajo. Y Carlos VI de Valois accede al trono siendo menor de edad en el año 1380. A partir de ahí hay un periodo de treguas durante casi 30 años, desde el año 1396. Una tercera etapa de la guerra en el siglo XV sucede, se reanuda la guerra en el año 1399, ya casi en el siglo XV, entre Enrique IV de Plantagenet en Inglaterra, que lleva a cabo invasiones sobre Francia con cierto éxito. Al final estos son treguas, pérdida de plazas en Francia, búsqueda de los Plantagenet, de esa recuperación de esas plazas en Francia y demás. Así va transcurriendo la guerra, agotamiento de los recursos, recuperación, agotamiento, recuperación, invasión. En 1413, Enrique V, rey de Inglaterra, exige sus derechos sobre el trono francés. De nuevo, 1415, la victoria inglesa en la batalla de Agincourt, qué pronunciación más horrible, Agincourt, tomando las plazas importantes. Carlos VI de Valois firma el Tratado de Troyes en 1420. Ya voy a ir más rápido porque este vídeo se está haciendo demasiado largo. Una boda entre Enrique V de Inglaterra con Catalina de Valois, la hija del rey francés, y un reconocimiento de Enrique V como heredero al trono de Francia. Y
en una última etapa, ya en el siglo XV, a la muerte de Carlos VI de Valois y Enrique V de Plantagenet, se reavivan las hostilidades. Los franceses apoyan a Carlos VII frente a Enrique VI de Inglaterra, el legítimo heredero por el Tratado de Troyes que habían firmado. Los ingleses ocupan París y Orleans, y aquí viene el famoso episodio, la heroína Juana de Arco, que logra reventar el asedio de Orleans, otorgando victorias al rey Carlos VII, que fue rey desde el año 1429. El duque de Borgoña en Francia apoya a Enrique VI, llegando incluso a coronarse como rey de Francia, pero la figura de Juana de Arco, que fue mítica, impulsó el apoyo a Carlos VII de Valois, que llevó a cabo una reforma del ejército, y poco a poco Francia fue recuperando los territorios ocupados, excepto la última plaza, que era Calais. ¿Vale? En Francia las consecuencias fueron profundas, ¿no?, de esta guerra de los 100 años, como hemos visto, en 4 etapas. Francia, Luis XI, que reinó en el siglo XV ya, entre el año 1461, bien avanzado el siglo XV, segunda mitad, y 1483, consolida el poder real de los Valois en Francia, debilitando el poder de la aristocracia y potenciando a la baja nobleza y a la burguesía de las ciudades, que empezaba a ser una clase social potente en estas ciudades comerciales, ¿no? Hay una reforma de la hacienda y un refuerzo del ejército. Francia, tras la guerra de los 100 años, consolida el poder monárquico con la dinastía de los Valois, que hicieron frente de una manera de forma bastante prolongada, ¿no?, en esta guerra de los 100 años, al gran poder de los Plantagenet ingleses. Pero tuvieron también sus problemas, que iremos viendo más adelante. En Inglaterra hay un cambio de dinastía. La derrota de los Plantagenet, la pérdida de las plazas francesas, provoca una profunda crisis que da lugar a una guerra, la guerra de las dos rosas, a finales del siglo XV, 1455-1487, entre la casa de Lancaster y la casa de York, por el trono de Inglaterra. York reclama los derechos sucesorios como descendientes de Eduardo III de Plantagenet, y Eduardo de York se opone a que Enrique VI, provocando conflictos y enfrentamientos constantes hasta el año 1470. Eduardo IV de York accede al trono con la guerra vigente, ¿no?, en mitad de la guerra. Los hijos de Eduardo IV fueron asesinados por Ricardo III, y los Lancaster apoyan a Enrique VII de los Tudor, que derrotó a Ricardo, instaurando una nueva dinastía. Los Tudor finalmente se imponen en el trono de Inglaterra, y un cambio dinástico importante. Vamos a hablar. Queda todavía aquí es que es muy complejo este periodo de la historia. Entonces voy a hacer un vídeo larguísimo en este caso. El imperio en Italia a finales del siglo XIII, el Sacro Imperio, estaba dominado por la Casa de los Habsburgo, como hemos visto, de Viena, con interrupciones de los Luxemburgo y Nassau por el sistema de monarquía electiva. Pero vaya, la principal casa que dominó el imperio, el Sacro Imperio, fueron los Habsburgo. Luis IV el Bávaro fue el más poderoso emperador que se enfrentó a las ciudades güelfas y a los estados pontificios. Carlos IV de Luxemburgo promulgó la bula de oro.
Y bueno, se reconoce en el finales del siglo XV, principio del siglo XVI, la independencia de la Confederación Helvética. Por tanto, Italia en el siglo XIV tenía tres grandes zonas de influencia. La zona norte, las ciudades-estado, Milán, Génova, la Toscana. En el centro dominaban los estados pontificios bajo poder directo del papado. Y en el sur estaba el reino de Nápoles, en este momento, siglo XIV, bajo los Anjou. En el siglo XV, Milán, la familia de los Sforza suplanta a otras familias anteriores. Los territorios fueron disputados, los territorios del milanesado de Milán fueron disputados por Francia y por España. Venecia fue derrotada por los otomanos, por los turcos. Florencia fue dominada por los Medicis, la época de gran esplendor cultural, y los estados pontificios permanecieron unidos. Nápoles, el reino de Nápoles al sur, finalmente cayó en manos de Alfonso V de Aragón el Magnánimo. Entre el año 1416 y 1418 fue rey. La Iglesia tuvo que hacer frente al cisma de Occidente y aquí se fraguaron las raíces de la Reforma, ¿no?, luterana. El Papa Clemente V, a principios del siglo XIV, se pliega a los intereses de la Francia de Felipe IV de los Capeto. Traslada la sede a Aviñón, en Francia, entre el año 1309 y 1377. A la muerte de Clemente V se eligen tres papas, uno en Roma, otro en Aviñón y otro en Pisa. Con lo cual se provoca un gran cisma de la Iglesia en Occidente, convocando los concilios de Pisa y de Constanza para tratar de encauzar esta situación. El concilio de Constanza elige papa a Martín V, que fue papa en el siglo XV, entre el año 1417 y 1431, como papa único de Roma. Los movimientos heréticos, que son el origen de la Reforma luterana, dos personajes importantes ligados a la teología cristiana: John Cliff de Inglaterra y Jan Hus de Bohemia. Tenían desacuerdos con la doctrina de la Iglesia y bueno, fueron finalmente ejecutados, pero aquí dejaron un pozo que daría lugar posteriormente a la Reforma luterana en el siglo XVI. Una serie de levantamientos populares, revueltas sociales de la Baja Edad Media en todos los escenarios europeos. Rara vez trascendieron de ese ámbito local y coincidieron en espacio y en tiempo. Una época de grandes revueltas, especialmente el siglo XIV, pero también en el siglo XV, revueltas sociales que se unían a todas estas guerras, a todas estas luchas de poder, tanto territorial como luchas internas, a la guerra de los 100 años entre Francia, Inglaterra y demás. Hubo reacción a estas revueltas de presión concretas. No había una mentalidad de subvertir el orden feudal jerárquico, bueno, eran más bien manifestaciones compulsivas por una serie de condiciones insoportables que ponían las condiciones de los humildes, de los campesinos, de los vasallos al límite, ponían sus vidas al límite, entonces reaccionaban. La reacción provocaba una contrarreacción por parte de los poderes que trataban de instaurar ante las crisis del siglo XIV, la pérdida de ese poder feudal, de ese poder de los señores, de esas recaudaciones, nuevos tributos, un aumento de los productos básicos del precio, una limitación de la participación en ciertos ámbitos locales en la cual los campesinos consideraban que tenían que hablar y tenían que decidir también, y una situación de pobreza generalizada. Estas revueltas, lo que eran locales, asaltos a castillos, señoriales o eclesiásticos en el mundo rural o en el ámbito de las ciudades, asaltos a
a banqueros judíos, ¿no? A los barrios judíos, a comerciantes y demás. Motivos, en las ciudades había unos motivos quizás más específicos, que además esta situación de malestar era aprovechada por las distintas facciones oligárquicas para avivar el conflicto y lanzarse unas contra otras. La Busca de la Viga, por ejemplo, en Barcelona entre el año 1450 y 1461, Ciompi de Florencia, con la de Rienzo en Roma. Las revueltas acaban con represión, pero dejaron cierto pozo de temor, a la multitud por parte de la burguesía, que ya controlaba el poder económico y accedía también al poder local de las ciudades. Bueno, hubo ciertas sublevaciones también en el mundo rural, pero como decimos, fueron reprimidas, sofocadas y locales no trascendieron el ámbito local porque no había una mentalidad de subvertir ese orden feudal establecido. Según estas nuevas ideas políticas y la formación de los estados modernos, hay algunas teorías como la de Ladero, que habla de la pérdida de autoridad de dos grandes poderes europeos medievales, el papado y el imperio. Como consecuencia de las incipientes monarquías feudales que daban paso hacia los estados modernos como entidades políticas al margen de las relaciones vasalláticas. Bueno, las monarquías nacionales, por tanto, se van, como hemos visto, en este recorrido por la historia, se van consolidando a través de varias estrategias. Las monarquías nacionales, monarquías autoritarias, que no absolutas. Por un lado, la independencia del papado y del imperio, el desarrollo de instrumentos para el control de las fuerzas centrífugas, como un ejército permanente fundamental, establecer también un aparato fiscal, una burocracia y una diplomacia, un cuerpo diplomático. También utilizaron las alianzas matrimoniales, como hemos visto, para aunar poderes territoriales, como sucedió en Castilla y Aragón en el año 1479. Política económica, proteccionista, premercantilista, fomento de la agricultura, del comercio y la industria, una economía monetaria, ¿no? Reforzando las monedas, una alianza con la burguesía para someter a la nobleza, creación de instituciones, cortes, parlamentos para canalizar las inquietudes de la nobleza y de las ciudades, también que empezaban a tener mucho poder, pero dominadas por los reyes, y esto generó estas monarquías autoritarias no absoluto. El término Estado aparece en las nuevas ideas renacentistas y humanistas. Maquiavelo fue el que fundó el pensamiento político moderno y defendió la creación de estados modernos. Bueno, y habría que hablar de otras cuestiones como los cambios y transformaciones, ¿no? En la sociedad durante la Baja Edad Media, en el horizonte rural, una precariedad económica, descenso de la población y crisis de subsistencia, especialmente a partir del siglo XIV. Esto empieza a fraguarse en la segunda mitad del siglo XIII, siglo XIV, que se ahonda con la peste, ¿no? La aristocracia señorial empieza a tener parte de la economía monetaria que surge en el siglo XIII por el descenso de las rentas agrarias del siglo XIV. La alta nobleza laica y eclesiástica reacciona con mayor anclaje, buscando mayor anclaje del campesinado a la tierra, mayor servidumbre, e incluso recogiéndola en el código jurídico, como los malos usos de Cataluña, que provocó una serie de revueltas y de guerras civiles en las que se mezclaban todos los asuntos un poco. La pequeña nobleza sufre un proceso de empobrecimiento y se ven obligados a
vender posesiones, ponerse al servicio de la alta nobleza y formar parte de la administración. El campesinado tiene una reacción de forma local con revueltas como los payeses de Remensa y demás, pero bueno, fueron más bien en el ámbito local, no trascendieron, como comentaba antes. En el horizonte urbano hay una revitalización del artesanado y del comercio que dan lugar a la creación de focos de riqueza y desarrollo para algunos sectores de la burguesía. Esto generó también tensiones en el ámbito urbano, como hemos visto. Y las mujeres, a partir del siglo XV, las nobles y las burguesas empezaron a asumir algunos roles novedosos en las altas esferas de la sociedad, ya que el hogar era el centro de operaciones de los negocios y las mujeres pues lo que hacen es adquirir los conocimientos, la cultura necesaria para esa gestión administrativa de los negocios que estaban en manos de los maridos, pero que ellas empiezan también a intervenir. En el horizonte campesino siguieron con sus roles de labores manuales y labores del campesinado. Aunque la Baja Edad Media no terminó con el sistema estamental del feudalismo, es una época de tránsito, de ahí que sea tan conflictiva y tan compleja a la sociedad de clases de manera incipiente, que empieza a alumbrarse ya en el siglo XV. En las ciudades, que siglos después acabarían aboliendo los privilegios de la nobleza y transformarían la estructura social. 1789. Y bueno, invitándoos también a conocer un poco acerca de las nuevas corrientes que surgen, el humanismo que sustituye a la escolástica de Santo Tomás de Aquino, que entra en decadencia, los grandes humanistas, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que empiezan a extender sus ideas en las universidades y trascienden y impregnan la sociedad. Y bueno, os he dicho alguna bibliografía, Emilio Mitre, Königsberger, Eduardo Manzano, más volcado en las sociedades musulmanas. Y bueno, poco más que hablar, salvo invitaros a seguir ahondando y a realizar vuestros propios esquemas, vuestras propias lecturas sobre este apasionante momento de consolidación de las monarquías en Europa occidental durante la Baja Edad Media. El hilo conductor principal de todo esto es la lucha entre la monarquía y las estructuras feudo-vasalláticas que habían generado unos poderes satelitales que impedían ese poder central. De ahí que el siglo XIV sea uno de los siglos más conflictivos de toda la historia de la humanidad en la Europa occidental. Y bueno, con esta invitación a buscar, a indagar y a generar vuestros propios mapas mentales. Espero que estas líneas hayan servido. Se me ha hecho un poco extenso el tema, pero es que los momentos de tránsito son muy complejos y apasionantes al mismo tiempo. Es apasionante la Baja Edad Media en Europa y cómo se van consolidando las monarquías centrales, digamos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Chao.